Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Esta semana en Dimensión analizamos la agenda legislativa con algunos diputados del Congreso de la República y un investigador de ACIES. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos a un muy selecto grupo de invitados para hablar lo que está pasando en el Congreso de la República, sobre todo las revelaciones de los últimos días en las que nos hemos enterado de esas 2.000 plazas nebulosas de las que no se tiene claro todavía, pero sí sabemos que le están costando una fortuna al pueblo de Guatemala y que hay unos contrastes ahí que incluso pueden considerarse como vergonzosos y ofensivos. Para discutir sobre este tema tenemos a la licenciada Ninette Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, al licenciado Juan José Porras, diputado por Viva, también es abogado y notario, al licenciado Hugo Novales, investigador de ACIES, y al licenciado Selvin García, diputado por la coalición Creo Unionista. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Muchas gracias. ¿Cómo llegó a este nivel el deterioro del Congreso? ¿Cómo es posible que se hayan llegado a tener 2.000 plazas de las que poco se sabe y que ahora que se han publicado pues, los ingresos que se les estaba pagando a estas personas, están o no algunos justificados o realmente todo es, digamos, esta pues, bola de corrupción que se ha formado en el Congreso y que le ha servido de tanto desprestigio? ¿Quién quiere iniciar con esta? Bueno, si me permiten, en el 2012 a mí me delegan la tarea, en la única oportunidad que estuve en Junta Directiva, de revisar el tema de las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y a la Ley de Servicio Civil. Y en esa época veo yo, en el análisis que nos tocó hacer, que habían 1.328 plazas 011. Estas eran 13 millones de quetzales mensuales los que se erogaban y 187 millones anuales. Nosotros, al ver esto, y un staff de 12 personas con salarios entre 30 a 56,000 quetzales en aquel momento. Entonces nosotros, sabiendo que hay el pacto colectivo de condiciones de trabajo y que iba a subir 10% anual, llevamos este análisis e hicimos una proyección al presidente, haciéndole ver que con ese mismo personal, nunca me imaginé que iba a subir a 1.900, porque de los 1.328 ya subió a más o menos 1.900, 011. Con la misma proyección de los 1.328, si seguíamos así, con ese 10% anual y otras decisiones muy discrecionales que tiene la Junta Directiva, especialmente el presidente, de subirle como él guste a determinado personal, íbamos a llegar a tener que pagar 300 millones de quetzales. Me quedo corta porque lo hice sobre la base de 1.328, sí, bueno. 011, hoy hay 1.900. ¿Y estas personas dónde están? ¿Trabajan realmente en el Congreso? ¿De dónde salió tanta gente ganando, entendemos, salarios que no se ganan ni en la empresa privada? Bueno, eso creo que bueno, yo también fui diputado por primera vez la legislatura pasada, así que digamos que ese tema de los contratos o de los empleados 011 siempre había sido un tema, digamos, un secreto a todas voces de que pues habían empleados que podían estar realmente laborando o empleados que realmente no lo estaban. Pero eso creo que la labor de fiscalización que comenzó Ninette y que otros diputados han insistido ha comenzado a sacar a luz este tema. Nosotros, muchos, como bien se dice, el secreto mejor guardado de realmente qué cantidad de empleados se han tenido. Yo estaba viendo un dato de que el 2005 para acá el presupuesto del Congreso se ha cuatriplicado. Pero eso obedece obviamente a esta cantidad de empleados que han ingresado, que están en nómina y que han recibido ese incremento del 10%. Yo le diría que hay un gran porcentaje de empleados que posiblemente no estén en las áreas del hemiciclo parlamentario. Recuérdese que el Congreso también tiene varios edificios aledaños alquilados, el edificio SADIC, el edificio de Recursos Humanos y otra serie de instalaciones donde están dispersos algún personal. Ahora sí tendría que verlos para poder contabilizar 2.000. Yo sí siento que es una planilla muy exagerada para lo que el organismo pudiera necesitar. Algo que me gustaría agregar acá, nosotros en ACIES hicimos un estudio sobre financiamiento de partidos políticos en 2014.
y lo hicimos entrevistando precisamente a diputados del Congreso de la República, bajo el supuesto de que los diputados usualmente llevan una trayectoria que los lleva desde la alcaldía hacia el Congreso y conocían los distintos niveles de la organización. Y algo que ocurre, que aparentemente es algo muy común en el Congreso de la República y en otras instituciones públicas, es que haya personas contratadas en el Congreso, en una planilla del Congreso, pero que realmente hacen labores de organización partidaria o de campaña política. Esto podría ser algo. Otro es que muchas veces los partidos se financian con aportes que dan los funcionarios electos, lo cual es perfectamente legítimo, y aportes que dan los demás miembros del partido, algunos de los cuales están contratados de manera clientelar en las alcaldías, en el Congreso de la República o en el organismo ejecutivo. Entonces, Cuando se dice clientelar, son amigos, parientes, que no tienen nada que ver con el trabajo del Congreso, pero que tienen un sueldo. o que dan un apoyo político a cambio de ese sueldo, entonces, o a cambio de esa preferencia para un contrato. Entonces, lo que podría estar ocurriendo también en el Congreso es que la planilla esté inflada, no por la cantidad de personas que están directamente trabajando en el Congreso, sino porque muchos de esos recursos indirectamente están sirviendo para campañas políticas. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se hace una auditoría para ver realmente cada uno de esos empleados que están en el Congreso está haciendo un trabajo que es para el Congreso y que se puede justificar, y si no, que se corte y que se ordene? Mire, hay ejemplos. Por ejemplo, yo estuve en la Junta Directiva del año que terminó y sé de otros compañeros que integraron juntas directivas que hicieron el mejor de los esfuerzos, tal como lo menciona la licenciada, de solicitar estudios para saber el caos que se iba a originar, primero con ese pacto colectivo y segundo el incremento salarial, que era el más en ese momento escandaloso por salarios que cada año iban a tener un aumento del 10%. Sin embargo, siempre hubo ese tipo de negación de información que incluso nosotros siendo miembros de junta directiva no teníamos acceso a esa información. Además de eso, por ejemplo, recuerdo que en el 2008 un compañero que me hizo el comentario fue a hablar con la persona que más ganaba en el Congreso, que en ese entonces creo que estaba ganando como 48,000 quetzales, que ahora asciende como a 76,000, para decirle que era importante porque sí se hicieron estudios casi cada junta directiva. Le dijeron, mire, ¿por qué no accede a retirarse voluntariamente? ¿Por qué no inicia un proceso de jubilación? Y dijo, mira, ¿cómo voy a hacerlo? Tengo tantos años de edad, me pueden secuestrar, me van a indemnizar, mis hijos se van a pelear quizá por lo que van a recibir. Y entonces la gente empezó a tener una resistencia a un retiro voluntario o incluso a los derechos ya adquiridos, que por todos sabemos que son constitucionales, no podría en ese momento ser de una forma déspota o anarquista. Pero en la Junta Directiva sí saben quiénes son esas 2,000 personas o casi 2,000 personas que trabajan en el Congreso y qué hacen y cuánto ganan. No, fíjese que no. La verdad es que no teníamos la información real. ¿Y quién la tiene? Bueno, ahora que salió, bueno, sí, es pública, pero solo la manejaba la presidencia del Congreso entonces. Y creo que de una u otra forma también lo que afectaba, para el caso de nosotros que estuvimos en Junta Directiva, fue que fueron secuestrados los documentos en el mes de mayo por el Ministerio Público, y cuando nosotros quisimos dar la información, primero los empleados se negaban porque iban a ser sujetos, de acuerdo a la Ley de Acceso a Información, a que si se revelaba el monto que iban a ganar, podrían ser sujetos a algún tipo de extorsión, ¿verdad? Sí, yo quería comentar esto. Lo que comenta usted puede tener parte de verdad, pero el mayor problema aquí está en la Junta Directiva. Y no digo todos, pero sí yo lo pude ver en esa única oportunidad que estuve, que de repente empezaron todos a decir, miren, aquí se ha estilado que en Junta Directiva cada año, en el mes de entre agosto y octubre, tenemos nosotros el derecho de presupuestar a los 0.22 o 0.29 que nosotros querramos. Incluso hay cuota, usted no me dejará mentir, hay cuotas, así dijeron, yo me asusté, yo no había oído eso. Hay cuotas que de 10, 20 y les pueden poner salario, ahí está. Entonces fue en ese momento precisamente con el diputado de Chinchilla, que no está aquí, pero nosotros dijimos, ¿cómo es esto? Esto no puede seguir siendo así. Entonces, ¿a qué voy? A que eso ha ocurrido. Cada junta directiva, no digo que todos, pero cada junta directiva se receta a determinadas gentes a las que del 022
que no tienen vínculo laboral, digamos, con el Congreso, los pasan al 011 ya presupuestados, con la dificultad de poderlos destituir si hay algún problema. Y entonces cuando ellos se van, ¿a dónde se van ellos? A disponibilidad. Esa famosa disponibilidad, usted puede ir a ver a recursos humanos, personas que van a seguir devengando 42,000, después 46,000, y están leyendo, están bordando, están tejiendo, Claro. porque al irse el diputado y ya no ser reelegido, por ejemplo, ya el siguiente que llega tampoco tiene la confianza en ese y quiere su propio equipo. Claro. Pero digamos que ahora que ya se publicó esto, el siguiente paso es verificar si las personas Sí. trabajan o no en el Congreso y... Sí, muchos sí trabajan y allí están en el Congreso los 011 y le digo, muchos están en disponibilidad. Y yo por lo menos se lo he podido comprobar. Incluso, como el Congreso está emplazado, ¿verdad? No se puede destituir a ninguno ni despedir si no hay orden de reinstalación. Pues yo creo que aquí la solución es ahorita. Congelar, como hicimos en el 2012, las plazas 011, empezar realmente a renegociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo o denunciar el pacto colectivo con la participación de la Procuraduría General de la Nación. O sea, no se tiene ni siquiera una idea de cuántos de estos empleados del Congreso sobran realmente, que no estén haciendo un trabajo para el Congreso. Bueno, yo creo que cuando el presidente Taracena expone en jefes de bloque el listado de personas que trabajan en 011, creo que también hubo sorpresas para muchos. Las medidas administrativas que está tomando el Congreso es el congelamiento en este momento de plazas, como se hizo en su oportunidad con la licenciada Montenegro, pero sin duda requiere de una renegociación de ese pacto colectivo y seguramente requeriremos también la asistencia de la Procuraduría General de la Nación, porque ese tema de los derechos adquiridos y de las conquistas laborales es un tema sensitivo, pero yo creo que usted tiene razón, a ciencia cierta no creo que tengamos el detalle de dónde están todos. Y también es una mala práctica, porque yo me recuerdo también los primeros meses que estuve en el Congreso, es que lo que le dicen a uno es que no, mire, es que los 011 son personal del Congreso y usted puede realmente cargarse, digamos, esa expresión tal vez no es la más feliz, pues usted se puede cargar los 011 porque no le afectan los 3 asesores o 3 asistentes que usted puede contratar por ley. O sea, que esos no se acumulan, digamos, a ese personal que el diputado tiene. Entonces usted puede llegar a oficinas posiblemente, ¿verdad?, en las que hay 8 personas y si usted pregunta qué hace cada una, pues no lo sabría. Solo Dios sabe. Bueno, volvemos en un momento para seguir en Dimensión con el tema de hoy, que es Agenda al Congreso 2016. Bienvenidos, esto es Dimensión, el tema de hoy es Agenda al Congreso 2016. Ustedes representan a los partidos Encuentro por Guatemala, Creo y Viva, que son de muchas maneras, según analistas serios, los 3 partidos que representan, y lo digo así de claro, la esperanza del país. En el pasado proceso electoral, algo que se puede analizar es que precisamente por, digamos, el hecho de no haber sacado millones de votos como sacaron otros, que lo que invirtieron fue cantidades absurdas, de un origen muy dudoso, de inversión en campaña, o en el caso del presidente Morales, que es un fenómeno político muy distinto, porque ya todos sabemos cómo él logró ganar la elección, básicamente por un rechazo a la política tradicional, pero sin embargo ustedes han logrado ir consolidando partidos políticos que se perciben por mucha gente como serios. Y esto no solo debe ser apreciado por ustedes, sino además lo deben recibir como una responsabilidad muy grande. Por eso en este momento el liderazgo de ustedes en el Congreso es fundamental. ¿Cómo enfrentan esta situación en la que se destapan muchas de las cosas que han venido representando el desprestigio y el rechazo de la población hacia el Congreso? ¿Cómo enfrentan los partidos que realmente han tenido una trayectoria limpia para poder enfrentar esto y resolverlo realmente con absoluta claridad y ordenar el Congreso como se debe para que cumpla con sus obligaciones? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? En primer lugar, yo me congratulo de la decisión que tomó Mario. Hay que reconocerle que tuvo el valor, ¿verdad?, y la gallardía de decir, bueno, este es el 011 y aquí está.
Nosotros habíamos hecho alrededor de 7 peticiones y enseñamos las cartas el día que dimos la conferencia de prensa, en donde a las diferentes juntas directivas les habíamos pedido información y nunca se nos fue dada. Ni siquiera hubo respuestas. En el 2015 sí hubo una respuesta, que los documentos los habían secuestrado, pero y antes que había pasado. Así que yo creo que es positivo. Lejos de verlo como un problema, es un problema, pero debe encontrársele una solución. Y lejos de verlo como algo grave, hay que reconocer que se está haciendo algo positivo. Es una gran oportunidad. Y que ojalá otras entidades lo hagan. Sí. El organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Banco de Guatemala, el INGUAT. Mira, hay mucha tela que cortar. Sí. Entonces yo creo que es un buen rasgo positivo y un avance que nos puede ayudar. Depende de nosotros. Aquí hay un tema pendiente, me parece que viene desde el año pasado, y es que la presión ciudadana, las manifestaciones, el descontento que vimos el año pasado, se suponía, o muchos pensábamos que iba a desembocar en una serie de reformas muy fuertes, y me parece que se ha avanzado parcialmente. Hay una reforma a la ley de compras y contrataciones, la reforma a la ley electoral va encaminada, es algo que depende en este momento de la Corte de Constitucionalidad, pero me parece que la medida que tomó el presidente del Congreso al publicar esta información sirve como un gancho para traer apoyo político para un proyecto que también está pendiente, que es la reforma a la Ley Orgánica del Legislativo, que naturalmente, y por lo menos de lo que conocemos del proyecto presentado por el diputado Taracena y discutido hoy por la mayoría de jefes de bloque, incluye temas como la regulación de los recursos en el Congreso, pero por el otro lado incluye otras cuestiones que son también de vital importancia y que a los ciudadanos les interesan mucho, como por ejemplo la regulación o la limitación del transfugismo o la reducción de los incentivos que existen hoy por hoy al transfugismo. Y me parece que son estos temas, además de las cuestiones administrativas del Congreso, los que deben de llamarnos la atención, porque tienen que ver con algo más grande, que es la misma calidad de la representación política. Sí, yo celebro también el valor del diputado Taracena, el presidente del Congreso. Creo que hay que reconocerlo, tiene un carácter que además entusiasma mucho en muchos aspectos, y qué bueno que se animó a hacer esto, pero hay preguntas que quedan en el aire. ¿Por qué hasta ahora, si siempre lo han sabido muchos de los diputados del Congreso, sobre todo estos partidos que ahora, los presidentes? Por otro lado, es muy sospechoso que partidos como el Patriota o Líder o algún otro por ahí estén apoyando estas iniciativas cuando han sido los principales responsables de la debacle y del nivel de desmovilización que hay en el Congreso en lo que respecta a la ciudadanía, etcétera. Entonces, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Hay realmente una iniciativa por limpiar la corrupción del Congreso, por rescatar probablemente la institución más importante de la democracia, o es nada más un show de luces que pasará pronto? Bueno, yo creo que por supuesto que el show de luces es lo primero el ciudadano va a pensar. Creo que eso es lo que uno siempre, ese morbo, vemos así, de que esto no es realmente algo serio, siempre va a estar. Pero yo creo que lo que hay detrás es que sí hay una lectura del momento político que está viviendo Guatemala, que está viviendo el Congreso, y que se han dado cuenta, por lo menos de nuestra parte. Usted nos hacía una pregunta anterior, ¿cómo afrontamos como partidos? Por lo menos hablo por nosotros, es con esa seriedad y con esa responsabilidad de comenzar a hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes, con el ejemplo, porque ¿de qué otra forma? Porque supuestamente somos representantes del pueblo y representantes de la ciudadanía, entonces tenemos que responder a esa necesidad, y bien lo decía Ninet, el ejemplo lo dio Mario, pero requiere de un esfuerzo de todo el Congreso de la República, ¿verdad? Porque esto no solo es un esfuerzo de una directiva o de un presidente, requiere también la participación de 158 diputados, porque de alguna forma todos somos parte de ese sistema donde se han tenido o 011 o contratos, o hemos sido partícipe de sesiones donde se ha raptado, digamos, a un ministro por años. Entonces, esas son las cosas que tenemos que comenzar a ver, y una oportunidad histórica ahorita de un Congreso que no tiene una mayoría parlamentaria, que sí nos va a permitir jugar ese juego de pesos y contrapesos. Claro. Creo que sí es importante la oportunidad que el mismo Congreso está teniendo ante la demanda de la población guatemalteca. Porque lo vimos el año pasado, precisamente, si bien es cierto, nosotros representamos partidos políticos que posiblemente no estuvimos en los primeros 3 lugares,
por votos y elección, sí somos serios y debemos ser serios, y las instituciones políticas deben ser serias y no ser solo electoreras dentro de un proceso de seriedad en el Estado, que es lo que ahora se necesita. Lo que se está haciendo en el Congreso precisamente obedece a que nosotros los políticos veamos una oportunidad de reivindicar esa política que los guatemaltecos están cansados. Y es el momento de hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero, si bien es cierto se está ordenando la casa, el organismo legislativo, también debe de ser proyectada esa seriedad, esa responsabilidad en una agenda legislativa seria, que realmente sienta el guatemalteco que el legislador está pensando, actuando y aprobando leyes que de veras van a hacer las cosas diferentes. El primer ejemplo de esto sería el que, digamos, sin prisa pero sin pausa, al más corto plazo posible, veamos el cambio en la ley orgánica del Congreso, que es básicamente cómo funciona el Congreso, cuáles son las reglas en las que el Congreso pues, vive su dinámica diaria. Y eso es fundamental porque sabemos que precisamente porque la ley orgánica es como es hoy por hoy, eso hace, digamos, muy difícil el que el Congreso funcione en la forma apropiada. ¿Cuándo verían ustedes que estaría una nueva ley orgánica del Congreso cambiada y aprobada? Yo solo quería aclarar algo. Si bien hay que reconocerle este gesto a Mario, y ahí ya insistimos en que es insuficiente. Usted lanza algo y ahí lo deja y van a seguir devengando esos salarios, entonces no cambiamos nada. Más vamos a frustrar a la población. Ahí ya hablamos de algunos pasos a hacer. Pero también, porque la gente aquí no tiene memoria, en el 2012 nosotros, le vuelvo a repetir, dimos la lista de 1,328,011 y lo dijimos. Y dimos, lo que no dimos fue el nombre de la persona porque precisamente nos amenazaron y no había una CICIG fuerte ni un MP fuerte y nos amenazaron de que si dábamos el nombre de la persona, no solo iba a recaer sobre nosotros el riesgo de una extorsión o que le pero dijimos cuánto ganaba el médico, la enfermera, el director legislativo, todo está ahí. Es más, lo vamos a volver a presentar porque ya me doy cuenta de que aquí la memoria es muy corta, pero sí lo hicimos y dimos cuánto ganaba cada uno de esos 1,328,011. Solo eso, perdón, y entiendo que en torno a la ley orgánica del organismo legislativo, desde la Comisión de Apoyo Técnico se va a empezar a discutir muy pronto. Sí, la verdad es que hoy en el Congreso en la mañana hubo un lanzamiento de esta iniciativa por parte de casi todos los bloques legislativos. Honor a la diputada Mantenera, que también se involucró su iniciativa en su momento. Y lo que se prevé es que para las próximas semanas tengamos una moción privilegiada en el Congreso para agendar la ley de orgánica con dispensa de dictamen. La gente lo ha interpretado como urgencia nacional. No, dispensa de dictamen es que no vaya a la Comisión de Apoyo Técnico, sino que llegue a segunda lectura para en ese momento hacer una pausa y poder sí sentarse antes de la tercera lectura, que es lectura por artículos y redacción final, ya el contenido real de esa iniciativa para que realmente lleve lo que la ciudadanía quiere, porque si no puede suceder lo que usted dice, que ha sido pan y circo y que vamos a tener más de lo mismo. Entonces, sí hay una voluntad, por lo que le decía anteriormente, de esa lectura política de lo que se tiene, de lo que estamos viviendo, y que esa es una de las primeras iniciativas que creo yo como Congreso tenemos que ir viendo de agenda. Ya no va a volver a pasar lo que sucedió del 1 de enero hacia atrás, ya no vuelve a pasar. Ni en Guatemala, ni en la clase política no debería pasar, porque es la forma de aprovechar esta oportunidad. Es una gran oportunidad. Sí. Si nosotros los políticos en primera instancia no la aprovechamos, creo que no estamos en el camino correcto, ni estamos en las instituciones correctas. ¿Es posible? Yo creo que sí es posible, y es posible porque vimos lo que ocurrió el año pasado con cuestiones que no nos esperábamos. Por ejemplo, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral presenta una iniciativa y a pesar de lo que se dijo, porque en la opinión pública se decía mucho que se había trastocado, se había modificado demasiado la propuesta del tribunal, realmente la parte más importante, que es la que tenía que ver con la regulación del financiamiento de los partidos políticos, pasó íntegramente e incluso con mayor fuerza. Salió del Congreso de la República para la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que sí se puede, y que además la propuesta que ha presentado el diputado Taracena y que tiene ya el apoyo de la mayoría de bloques es una propuesta interesante, porque vuelvo al punto que traía antes. Actualmente estamos muy preocupados, estamos muy molestos o escandalizados por los salarios en el Congreso,
pero ese no es el mayor problema del Congreso de la República. En el Congreso hay un problema de arbitrariedad y un problema de distancia entre los representantes y los representados. Y eso se modifica de otra manera. Y una de estas formas es regulando lo que ocurre con el transfugismo. Seguramente más adelante podemos discutir esto, pero algo que logra esta ley es que cuando un diputado se cambie de partido político, que es algo que a muchos guatemaltecos nos molesta, nos indigna, pues este diputado renuncia a las prerrogativas que tiene como presidente de una comisión, como miembro de la junta directiva, y esto creo que es un avance muy interesante. Sí. Volvemos para seguir en un momento con la agenda del Congreso 2016. Bienvenidos, esto es Dimensión, el tema de hoy, la agenda del Congreso 2016. El partido oficial, el FCN, quedó fuera de la junta directiva y no preside ninguna comisión de trabajo. ¿Por qué creen ustedes que fue excluido el partido oficial? ¿Qué errores políticos están cometiendo en el Congreso? Ya la nueva bancada, ¿cómo va a afectar esto al gobierno? ¿Qué capacidad de maniobra deja al presidente de la República para que él pueda no solo ir implementando su agenda de gobierno, sino además tener una relación con el Congreso para apoyar pues estas causas, ¿no? Causas de aclarar todos los temas de corrupción, de motivar el cambio a la ley orgánica del Congreso y bueno, las grandes reformas que hay que terminar de pulirlas y aprobarlas? Bueno, yo creo que el partido oficial ha sido considerado y tomado en cuenta en las negociaciones que se han dado tanto en junta directiva como en comisiones, porque sí me consta que se les invitó, en algunas reuniones participaron, pero creo que el error que ellos han cometido es no ser propositivos y no ser una bancada que realmente participe en esas decisiones cediendo espacios. El hecho de no participar en junta directiva, que tenía un espacio, es el primer golpe duro institucional de un partido que la mayoría de diputados es por primera vez que llegan al Congreso y no tienen una experiencia legislativa. El segundo es pretender ellos que 11 diputados contra el resto de votos pudieran tener las comisiones más importantes por ser del partido oficial, simplemente tener un presidente en el Ejecutivo. Pero el pueblo de Guatemala supo votar, supo decir, aquí queremos al presidente de FCN, aquí queremos a los diputados multipartidarios y esperamos que haga una oposición de acuerdo a la representatividad que hay en el Congreso. Y ellos se dieron 2 espacios sumamente importantes. Y creo que el presidente también, él al momento de estar trabajando, no puede estar trabajando solo con 11 diputados, sino debe trabajar con los 158 diputados. Y ya se le dieron mensajes claros, incluso nuestro presidente indicó que todo aquello que sea para beneficio de Guatemala, una agenda del Ejecutivo que vaya a fortalecer la institucionalidad, el Congreso nosotros no nos vamos a oponer, pero no viene bajo ese concepto de que son como partido oficial a poner las reglas del juego en un organismo que tiene independencia y que nosotros también estamos respetando. Yo creo que ellos han cedido, no sé si ingenuamente o por falta de conocimiento parlamentario, pero creo que lo más importante es que se sumen al resto de diputados para que juntos podamos hacer una buena agenda legislativa que va a ayudar, no al presidente, que va a ayudar a Guatemala, a la institucionalidad y a la gobernabilidad del país. Yo aquí en esto veo un riesgo, y es que realmente el presidente y su partido tienen que reconocer que tiene una minoría en el Congreso. Pero además, el presidente sí tiene recursos para intentar presionar al Congreso. Uno de ellos es su iniciativa legal e iniciativa constitucional. Él puede presentar iniciativas que no sean tomadas en cuenta por el Congreso, pero que sean apoyadas por la población, y esto contribuye a desgastar al Congreso. Pero por el otro lado, el presidente tiene también capacidad de veto sobre la legislación que el Congreso pase, que naturalmente puede ser superada si se logran reunir las 2/3 partes del Congreso, pero en un Congreso tan fragmentado es posible que estas situaciones no se den. ¿Qué es lo que ocurre? El temor es que el no tomar en cuenta a la bancada oficial, independientemente del tamaño de su presencia en el Congreso, pues
puede contribuir a dañar esa relación posterior con el presidente y que entremos en una dinámica de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo que puede ser muy, muy dañina y muy peligrosa para el país. Por el otro lado, esto dependerá también de la responsabilidad de la dirigencia del Congreso, de la Junta Directiva. Ya. Este puede que sea la bancada oficial más pequeña desde la apertura democrática. Me parece que así es. Y les pregunto, el hecho de que la bancada oficial sea tan pequeña y que no está en ninguna posición de poder real dentro del Congreso, ¿no aliviará esas mañas del pasado en la que se sabe que diputados presionan a los ministerios para colocar gente en distintas entidades del Estado? Algunos también se beneficiaban con contratos del Estado, empresas de construcción. Además, pues tener influencia en los consejos de desarrollo. O sea, esto, digamos, se puede evitar por el hecho de que la bancada oficial sea tan pequeña, en lo que en todo caso esto sería una ventaja, o estos vicios pueden seguirse dando y si se dan, ¿cómo se controlan? Personalmente yo lo veo como una ventaja, algo platicábamos afuera, una ventaja en el que el Poder Ejecutivo tiene un contrapeso en el Poder Legislativo y en el que hay independencia de poderes pero relaciones de cooperación. Ahora, por supuesto que el Congreso tendrá que tener mucha madurez y ser muy responsable en atender aquellas demandas que de verdad son de interés nacional y no solo decirlo del diente al labio, sino de realmente pensar en el país, porque aquí no es el gobierno de Jimmy, aquí es un gobierno que tiene una oportunidad para sacar adelante a la patria. Y si realmente el Congreso empieza a oponérsele a cualquier cosa, no vamos a caminar, y eso no sería correcto. Entonces yo creo que la buena voluntad, por lo menos de nuestra parte, yo creo que los que estamos aquí, está. Y hay toda la voluntad. Lo que yo creo es que los jóvenes de los 11, las 11 personas, los 11 diputados de la bancada, entraron con un pensamiento muy desafiante, pensando que todo está contra ellos, y eso de ninguna manera. Habemos gente adentro también con la sensatez suficiente de pensar que también el país nos pertenece y queremos que desarrolle y avance. Y si no se les tomó en cuenta, porque yo no estuve en esas negociaciones, no sé, pero si no se los tomó en cuenta, fue un error. Ahora, si ellos lo que querían era las comisiones que se ha acostumbrado a dar a las bancadas mayoritarias, tampoco se podía, es que también, ¿verdad? El problema no es que, por ejemplo, la Comisión de Finanzas no es que se le dé al partido de gobierno, sino históricamente el partido de gobierno ha tenido una bancada enorme. Entonces se le da a la bancada que tiene mayor número de diputados. Correcto. Y es esta, ¿verdad? Sí, eso tiene razón Inés. Digamos, el famoso método Hunt es el que se ha utilizado para distribuir el número de comisiones en las bancadas. Entonces, obviamente, habiendo bancadas más grandes, tenían, digamos, el mayor número de comisiones y eso, pues, digamos, obedeció a una dinámica de votos y de números entre el Congreso. Pero yo creo que todos estamos claros que queremos que Jimmy le vaya bien. Yo no tengo la menor duda de que en las diferentes bancadas queremos que le vaya bien y yo creo que sí es importante tirarles puentes a ellos como bancada, como gobierno para poder ayudarlos, ¿verdad? En el sentido de que muchos de nuestros partidos tendrán presidencias de comisión y de esas presidencias de comisión, pues también trabajar con ellos, pero sobre todo creo yo que hay que sentarnos también con ellos a ver cuál es la agenda de nación, cuál es la agenda de país que queremos como guatemaltecos, porque si no se va a ver lo que decía el licenciado Novales, que resulta que va a venir la agenda del Ejecutivo y está la agenda legislativa del Congreso y va a haber un choque de trenes. Aquí es muy importante los acuerdos y los consensos para que tengamos un norte, porque todos queremos una Guatemala próspera, una Guatemala buena. Tal vez vamos a llegar ahí en 40 años cuando podríamos llegar en 10, y eso creo que es lo que más importante es. A mí en lo personal me preocupa, en lo personal, y creo que también institucionalmente, que el Ejecutivo en este momento no presente una agenda legislativa, porque debe tener una agenda legislativa. O sea, nosotros estamos para apoyar, respaldar todo lo que va a ser necesario de cambio en este país con una agenda seria en el legislativo, porque lo que nosotros estamos resolviendo en este momento es una agenda atrasada, con leyes que han estado rezagadas durante años y que se están aprobando en este momento. Las 2 órdenes del día que se han presentado en el Pleno, las 2 las hemos agotado, primera vez que se hace. Entonces, en la medida que el Ejecutivo presente una agenda legislativa, le aseguro, y le aseguro a los guatemaltecos,
que el Congreso va a estar presto a poder apoyar esa agenda legislativa con Yo mucha co- seriedad. Yo coincido con la crítica que hace el diputado García, porque el presidente se ha propuesto una gestión pública más transparente, una gestión pública menos corrupta. Y eso puede depender parcialmente de las voluntades individuales de quien ocupe el Ejecutivo o quien ocupe cualquier cargo de elección popular, pero realmente hacen falta reformas institucionales importantes que requieren el apoyo del Congreso, que no pueden hacerse sin legislación. Y puedo decirlo así, es una irresponsabilidad por parte del presidente no haber tocado esos temas durante su campaña, porque durante su campaña no tocó esta necesidad de reformas institucionales, pero ahora que ya está en la presidencia, mantener sus actividades circunscritas a lo mediático, a la presencia en el mercado, a la presencia comiendo en una pizzería, y no asumir el desafío que me parece le plantea el Congreso cuando un presidente enérgico como Mario Taracena empieza a dar luces de lo que podría ser una agenda de reforma. Bien. Lo que es evidente es de que el año 2016 debe ser para Guatemala el año en el que se logran pasar las 4 grandes reformas que el país necesita, y la que ya se haya pasado y que quedó más o menos, pues que se corrija y se mejore, como son obviamente la ley electoral de partidos políticos, la ley de compras y contrataciones, la ley de servicio civil y la reforma al sistema de justicia. Y a esto hay que sumarle lo que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? El cambio a la ley orgánica del Congreso. Si el presidente Morales y el Congreso empuja esta agenda de estas grandes reformas, realmente el país tiene una oportunidad de salir adelante, pero eso tiene que suceder en los próximos meses. Seguro. Y esa es la gran duda que se tiene, no se va a lograr, y si va pasando el tiempo y esto no sucede, probablemente esa sensibilidad que se debiera ver en el Congreso respecto al sentir de la población, podemos ir viendo sorpresas muy desagradables, digamos, para el Congreso, en el sentido de que vamos a ver una ciudadanía otra vez levantada y exigiendo que se den los cambios que el país necesita. Y en este momento tiene la gran oportunidad de liderazgo. Vamos a tener que ir a un corte y volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es la agenda del Congreso 2016. Bienvenidos a la Agenda del Congreso 2016, es el tema de hoy en Dimensión. Entonces, ¿cómo aprovechamos realmente para que el 2016 sea el año del cambio? Yo creo que sí está esa ventana de oportunidad. Yo creo que la primera señal que está dando el Congreso es el deseo de los partidos de poner esta ley del legislativo a reforma, y seguramente seguiremos con las otras leyes que ha demandado la ciudadanía, como usted mencionaba, el servicio civil, reformas al sector justicia, compras y contrataciones y otras leyes que seguramente hay. Yo le decía hace un rato en el programa que esa lectura política está muy clara en el Congreso de la República. Yo creo que todos los políticos hemos identificado que es un momento histórico y que si no hacemos la diferencia, definitivamente no habrá oportunidad que podamos hacer los cambios y distinguirnos como una legislatura que inició ese cambio. Tal vez es, perdón, licenciada, tal vez es importante hablar de una amenaza que se tiene. Y la amenaza es que ahora todos quieren legislar y así no se puede legislar. Cuando digo todos es precisamente, yo estuve en la Comisión Electoral de Asuntos, en la Comisión de Asuntos Electorales, perdón. Y, por ejemplo, recibimos, porque empezamos a ver las reformas que se empezaron a trabajar desde 2008 hasta la fecha, y en ese sentido, por ejemplo, la nueva propuesta era 75 artículos, 42 de esos 75 artículos tenían en su defecto pues algunas recomendaciones de la Corte de Constitucionalidad, y solo 14 de esos 42 no tenían ningún problema o ningún tipo de señalamiento que pudiera contraer a la Constitución o contradecir a la Constitución. Cuando nosotros dimos el dictamen en la Comisión de Asuntos Electorales, empezaron a decirse que realmente no se habían tomado en cuenta cuando sí, en la comisión se abrió el espacio, toda la gente opinaba, se tomaron y se consideraron los temas, pero que fueran constitucionales. Y hay cosas que la ley electoral y de partidos políticos no pueden reformarse
por temas puramente constitucionales, pero la gente no lo comprende porque no conoce los procedimientos. Y en ese sentido empezaron a venir críticas, señalamientos, y entonces en ese momento no se puede trabajar y presentar una reforma seria, aunque la que nosotros presentamos en su momento sí tenía cosas o tiene cosas muy importantes. Y en este momento lo que tenemos que hacer es dar muestras, que la Corte remita los dictámenes de los artículos al organismo legislativo y, por supuesto, entrar con más seriedad, porque ya ahorita tendría que venir el proceso de poder aprobar. Pero sí, la amenaza es que no todos pueden legislar, ahora que pretenden y quieren todos tomar el papel del diputado, y eso creo que es un poco problema también. Sí, yo quería comentar el tema también del dinero, porque podemos tratar de mejorar el sistema político y de hacer una reestructuración, pero el problema de recursos económicos. Entonces yo creo y sugiero al presidente Jimmy Morales, con todo el respeto del caso, que se empiece ya por una reestructuración de la ley de la SAT y de la SAT en general. Si no hay una reestructuración total a la SAT, en donde sigue habiendo hechos anómalos, porque el que unos estén en presidios no quiere decir que los cuadros medios y otros no estén haciendo de las suyas, y ahora más contentos porque no están pasando la comisión que pasaban, ¿verdad? Las cosas están ocurriendo. Entonces urge una reestructuración de la SAT y ojalá sea parte de las propuestas del programa de gobierno del presidente para poder nosotros darle confianza a la gente que paga sus impuestos de que al haber una reestructuración de la SAT, con todas estas mejoras que deben haber, evitar estos salarios abusivos, etcétera, tal vez se vuelve la confianza y mejora la recaudación tributaria. Si tomamos solamente, y decirle, también buscar abrir las ventanillas internacionales. Los préstamos a tasa de interés blando son mucho mejores que toda esa cantidad de bonos que se pretenden aprobar. Yo pensaría que el presidente ya debería estar en eso y esperaría que lo esté haciendo, porque no vamos a tener dinero. Y la licenciada Montenegro saca un buen tema porque Guatemala está pasando un momento delicado, donde hay pues, una serie de problemas fiscales y financieros que si se manejan mal, pues pueden poner al país realmente ante una serie de riesgos y amenazas innecesarios. Porque realmente si tomamos en cuenta que el Ejecutivo ya anunció que pedirá al Congreso una ampliación presupuestaria de 400 millones y que una autorización para aumentar la deuda por 1.600 millones más, que son los bonos que menciona la licenciada. Pero si vemos la contraparte de esto, y se ha hablado de que cerca del 25% del presupuesto nacional se va en corrupción, solo ahí podrían haber grandes oportunidades para ir a recuperar fondos que se están perdiendo de una forma anómala, oscura, poner orden en una serie de dependencias del Estado donde todos sabemos que hay un despilfarro y actos de corrupción descontrolados que tienen ofendido a la población además. Pues ahí hay espacios donde realmente ir a corregir cosas, ¿verdad? Hasta llegar al tema de los salarios de gente que está en el Congreso y que realmente no trabaja para... Totalmente de acuerdo. Imagínense que usted le diga ahorita a la gente que se le va a subir la carga tributaria, lo mandan a uno por un tubo, con toda razón, porque la gente está ofendidísima. Claro. Han habido sugerencias irresponsables de devaluar la moneda y de en fin, seguir un poco tácticas que han demostrado que hacen que los países entren en unas crisis más profundas que las que ya viven. Aquí lo que hay que hacer es poner orden con el gasto, con el costo. Generar confianza. Generar confianza. Usted mencionaba algo muy importante en cuanto al tema de la responsabilidad de este gobierno en el tema de la corrupción. Si un diputado va a pretender manipular por ser de una bancada grande, el poder incidir o negociar en el Ejecutivo, como posiblemente se dio en el pasado, trabajo, negocios, construcciones, etcétera. Posiblemente. Sí, que se dio en el pasado. Yo creo que también el Ejecutivo debe dar esa señal de certeza que aquel funcionario público, en este caso, o un diputado que pretende enriquecerse chantajeando, extorsionando al Ejecutivo, también debe de ponerlo en evidencia, porque si no, tanta responsabilidad tiene el que da como que el que ofrece. Y entonces creo que es muy importante que lo tome en consideración el Ejecutivo, porque en efecto se han dado casos como esos y ya no puede suceder lo mismo. Ya no podemos, Guatemala ya no aguanta
Sí, tenemos yo que ser Yo responsables. creo que es un tema también, como bien dicen los compañeros, de generar la confianza, pero sobre todo con el ejemplo, ¿verdad? Y eso, hago eco de lo que dice Selvin, es que esas prácticas seguramente se pueden seguir dando, pero es donde también como diputados podemos comenzar a hacer las cosas diferentes. Si bien es cierto, tenemos la función de fiscalización, intermediación y de legislación, esa intermediación y esa fiscalización no tiene que interpretarse como una forma de que uno saque réditos para uno mismo, sino que realmente se enfoque a donde realmente se necesita. Y si voy a fiscalizar y me interesa que contrarrestar el contrabando, pues yo enfoco mis baterías ahí, porque sabemos muy bien que ese es otro foco de corrupción tremendo y una pérdida de ingresos para el Estado. O sea, creo que las herramientas las tenemos, pero tenemos que centrarlas a realmente donde se necesitan y no para los bolsillos de los funcionarios. Los cambios que se empezaron a dar en 2015 se dieron en buena medida por el apoyo o la presión de los ciudadanos en las manifestaciones, la presión de la opinión pública, pero también por la vigilancia que de una u otra manera ejerce la comunidad internacional a través de entidades como la CICIG. Y me parece que estos dos factores tienen que estar presentes en 2016, al menos en la misma medida, para que los cambios continúen el curso aparentemente positivo que llevan. 2015 fue también un año de mucha formación de ciudadanía, es decir, muchas personas que antes no conocían la ley electoral ahora la conocen, participaron en mesas como las que escribía el diputado García, muchas veces con propuestas extravagantes, pero que poco a poco van aprendiendo a hacerlo mejor. Además, la gente ya conoce, por ejemplo, qué implica un antejuicio, qué implica, a qué nos referimos cuando hablamos de clientelismo, etcétera. Entonces, este proceso está en riesgo de perderse si los ciudadanos no ejercen esa presión durante el año. Y me parece que este tiene que hacerse un llamado entonces también a los ciudadanos, a todos los que estemos interesados en que las cosas caminen mejor en Guatemala, para que lo que estamos discutiendo en este momento, que es posible hacer los cambios necesarios, depende de la responsabilidad con que los ciudadanos asumamos ese compromiso. En los segundos que nos quedan, ¿cuáles son las fechas, los momentos que según ustedes deberíamos los guatemaltecos ver aprobadas las grandes reformas que el país necesita? Ya dijimos cuáles son. Deberíamos ver el cambio en la ley orgánica del Congreso y resuelto el tema de las 2.000 plazas, que quedará eso totalmente claro, quiénes son, dónde están, cuánto ganan y por qué ganan lo que ganan. ¿En qué momentos deberían pasar estas cosas? Yo siento que definitivamente esta agenda deberíamos tener que comenzar a ver en los primeros 100 días de gobierno. Es importante ponerlos sobre la mesa y trabajar sobre ellos. La dinámica parlamentaria está, hay muchas ganas de hacer las cosas distintas. Ustedes pueden revisar, digamos, el quórum que se está teniendo en las últimas 2 sesiones. Ha sido quórums históricos, si lo quieren ver así. Así que yo creo que por está ahí. El tema administrativo del Congreso es un tema que tal vez tomará un poco más de días, pero ya está puesto la pica en Flandes. Pero es en el primer semestre de 2016. Seguramente que no puede ser más. ¿Licenciada? Pues ojalá sea en el primer semestre, abrigo esa esperanza. Y también animaría a las otras instituciones, ¿verdad?, que están en condiciones similares o peores y no se dice absolutamente nada, para que también de ahí rasquemos la olla, como dice usted, para que se mejore el presupuesto del país. Se sabe y se escucha que vienen muchas acciones legales, digamos, bajo el marco de CICIG y el esfuerzo que está haciendo Guatemala para combatir la impunidad, y la agenda también del Ministerio Público y la licenciada Telma Aldana, de perseguir realmente todos los temas de corrupción, y obviamente al Congreso se le ve como un foco donde hay que ir a poner orden. Entonces, las respuestas que se pueden dar en el Congreso, su fecha, licenciado, ¿cuándo vería usted que las reformas y los cambios que hacen falta en el país debieran suceder en el Congreso? Creo yo que sí debería de estar antes de que termine el primer semestre del año. Una cosa es lo que el propio Congreso está haciendo para ordenar su casa, y otro tema u otra agenda es la del Estado, la del país, que debemos de llevarla en conjunto para dar resultados de forma inmediata. Y por supuesto tenemos que ser responsables. Yo le aseguro que lo que pasó el año pasado y lo que está pasando de aquí en adelante, el diputado, el funcionario, la persona que está involucrada en el Estado va a ser mucho más responsable, va a ser mucho más consciente, y sobre todo
va a tener que tener el más mínimo cuidado, a pesar de que la administración pública es bien delicada. Pues los que fueron lo suficientemente ciegos para no darse cuenta que eso debió haber sido siempre así, miren dónde están hoy. Sí. En todo caso, esperamos que el 2016 sea de verdad el año de Guatemala. Hace muchos años que estamos esperando un año como podría ser el 2016. Y va a depender en buena medida de ustedes, que juegan un papel importante en el Congreso por los partidos que representan, donde tienen una base de autoridad moral que pueden ahora ponerla a funcionar. Gracias con ustedes, volvemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más.